Ya, mis queridos hermanos, eh, vamos a leer. Después de estas cosas, había una de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo que diga en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, mis queridos hermanos, todos hemos alguna vez leído y estudiado acerca del paralítico de Bethesda. Vamos a llegar hasta aquí, hasta el versículo 9, eh, para poder reflexionar acerca de esta historia que nos va a dejar enseñanzas a cada uno de nosotros, al menos en esta mañana, para meditar acerca de este gran milagro que hizo el Señor, y de algunos detalles que están comentados acerca de lo que pasó con este hombre. Bueno, uno de los detalles que se nos menciona es que él llevaba 38 años esperando ahí en ese lugar, ¿ya? Y vamos a ver a continuación qué es lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de lo que pasó ahí, ¿ya? Eh, voy a compartir con ustedes, no todo el capítulo, pero vamos a leer acerca de esto. Ya en el capítulo 21 del Deseado de toda la gente, hay un capítulo que se llama Betesda y el Cenedrín. Vamos a ver solamente acerca de el paralítico. Eh, Aquí se dice que en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. Eh, en esto yacían multitudes de enfermos, también se menciona ahí en la Biblia, ciegos, cojos, secos que estaban esperando el movimiento del agua. En cierto momento se agitaban las aguas de este estanque, y se creía que ello se debía a un poder sobrenatural, y que el primero que en ella entrara, después que fuese agitada, sanaba de cualquier enfermedad que tuviese. Y centenares de enfermos visitaban ese lugar, pero era tan grande la muchedumbre cuando el agua se agitaba, que se precipitaban y pisoteaban a los más débiles. Muchos no podrían ni acercarse al estanque. Otros, habiendo logrado alcanzando,
Al calzarlo, morían en su orilla. Es muy triste eh, a medida que uno va leyendo, es muy triste ver que había personas que morían y no alcanzaban a llegar. Se habían levantado refugios en derredor del lugar. Es cosa de imaginarse lo que pasaba en ese lugar. eh, Vivían, yo creo, personas ahí porque tenían la esperanza de poder ser sanados, a fin de que los enfermos estuviesen protegidos del calor del día y del frío de la noche. Algunos pernoctaban en esos pórticos, arrastrándose a la orilla del estanque día tras día con una vana esperanza de alivio. Jesús estaba otra vez en Jerusalén, andando solo en aparente meditación y oración. Llegó al estanque y vio a los pobres dolientes esperando lo que suponían ser su única oportunidad de sanar. Anhelaba ejercer un poder curativo y devolver la salud a todos los que sufrían. Pero era sábado. Multitudes iban al templo para adorar, y él sabía que un acto de curación como este excitaría de tal manera el prejuicio de los judíos que abreviaba su obra. Bueno, en esta meditación vamos a hablar sobre lo que pasaba con el paralítico, ya, porque también se hace un comentario acerca del día sábado, pero vamos a hablar solamente de lo que le pasaba al paralítico. El Salvador vio un caso de miseria suprema. Era el de un hombre que había estado imposibilitado durante 38 años. Su enfermedad era en gran parte resultado de su propio pecado y considerada como juicio de Dios. Bueno, todos hemos escuchado de lo que se decía en ese tiempo con respecto a las enfermedades, que era considerada como un juicio de Dios. Solo y sin amigos, sintiéndose privado de la misericordia de Dios, el enfermo había sufrido largos años. Cuando se esperaba que las aguas iban a ser revueltas, los que se compadecían de su incapacidad lo llevaba a los pórticos, pero en el momento favorable no tenía a nadie para ayudarle a entrar. Había visto agitarse el agua, pero nunca había podido llegar más cerca que la orilla del estanque. Otros más fuertes que él se sumergían antes. No podía contender con el éxito con la muchedumbre egoísta y arrolladora. Sus esfuerzos perseverantes hacían su único objeto, y su ansiedad y continua desilusión, estaban agotando rápidamente el resto de su fuerza. Pobre hombre, ¿cierto? Él llevaba esos 38 años eh, tratando de llegar ahí, estaba agotado, yo creo que eh, físicamente, emocionalmente, y estaba ahí en ese lugar solo. El enfermo estaba acostado en su estera y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar el estanque, cuando un rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él y atrajeron su atención las palabras: ¿quieres ser sano? La esperanza renació en su corazón. Sintió que de algún modo iba a recibir ayuda, pero el calor del estímulo no tardó en desvanecerse. Se acordó de cuántas veces había tratado de alcanzar el estanque y ahora tenía pocas perspectivas de vivir hasta que fuese nuevamente agitado. Volvió la cabeza cansado diciendo: Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Imagínense, hermano,
pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo y todos sus músculos le responden. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Hermanos, esta parte a mí me llamó bastante la atención porque se hace aquí se muestra lo que pasa, una descripción acerca de lo que pasa en su cuerpo. Y yo pensaba, ¿cuántas personas en este mundo o incluso en nosotros mismos ha ocurrido a veces esto y nosotros no nos hemos dado cuenta cuando nosotros oramos y pedimos al Señor por nuestra salud? Y aquí se hace una descripción, lo que pasa con sus músculos, lo que pasa en sus miembros inválidos, eh, que habían estado 38 años así. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Aquí está haciendo una comparación entre la vida espiritual y la vida de una persona que, que está lisiada. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Hacen la mirada estas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? Él os invita a levantaros llenos de salud y paz. No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo, quered servirle, y al obrar de acuerdo con su palabra, recibiréis fuerzas, cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestras alma y cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella. Cristo puede y anhela libraros. Él impartirá vida al alma de lo que estabais muertos en vuestros delitos. Bueno, aquí también yo lo veo así, se nos hace un llamado a todos nosotros. De alguna manera u otra tenemos alguna enfermedad y el Señor nos pregunta si queremos ser sanos. ¿Y qué nos pide Él? Que nos levantemos, que no esperemos hasta sentirnos sanos, sino que debemos creer en su palabra y se cumplirá. Solamente debemos tener fe y esperar en Él. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. El paralítico se agachó para recoger su cama, que era tan solo una estera y una manta, y al enderezarse de nuevo con una sensación de deleite, miró en derredor buscando a su libertador. Pero Jesús se había perdido entre la muchedumbre. El hombre temía no conocerle en caso de volver a verlo.
mientras se iba apresuradamente con paso firme y libre, alabando a Dios y regocijándose en la fuerza que acababa de recobrar. Se encontró con varios fariseos e inmediatamente les contó cómo había sido curado. Les sorprendió la frialdad con que escuchaba su historia. Bueno, vamos a llegar hasta aquí nomás con respecto a la historia del paralítico. Ya, yo vi en esta historia, hermano, que se nos cuenta de la palabra del Señor, en primer lugar, un llamado hacia mi persona, ya, en que tuviera fe y creyera en el llamado que me hace el Señor a mí, en el llamado que me hace Jesús a mí en mi vida personal, eh, si quiero ser sana, eh, y, y creer en la palabra del Señor. Porque si buscamos en la palabra del Señor, podemos encontrar muchos textos que nos hablan acerca de la sanidad, de que debemos creer, que no debemos temer, que debemos avanzar. A veces no es fácil porque como humanos pensamos en lo que no podemos, ¿ya? Pero en la palabra de Dios, en Filipenses 4:13, hay un versículo que yo creo que todos conocemos y lo tenemos atesorado en nuestra mente, que es: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Hermanos, Él nos puede librar. Tal vez eh, eh, nos falte fe a nosotros acerca de la sanidad, hermanos, pero yo creo que de alguna manera todos nosotros en nuestra vida hemos visto cómo el Señor ha hecho milagros en nuestra vida con nuestra salud física, con en la parte espiritual, en muchos aspectos que nos han hecho sentir en nuestras vidas que, que el Señor nos ha librado, nos ha sanado. El estanque de Betera era un lugar deprimente, además de la exhibición de horrores que era esa galería de enfermos. Había desesperanzas, hermano, en las personas, en el rostro de todos aquellos. Como el paralítico de la historia, sabía que no iba a conseguir el milagro. Eso él pensaba en su mente. Eh, eh, Sabernos en problemas y estar convencido de que no tenemos solución es la situación más desesperante y deplorable en la que el ser humano se puede encontrar. El paralítico hacía casi 4 décadas que estaba así. Cuando Cristo entra en la escena, hermano, surge una esperanza real de sanidad y salvación. El problema es que ellos no lo reconocen. Los siglos pasaron, pero la dificultad continúa siendo la misma. Cristo entra en escena y nosotros no lo reconocemos como solución. Jesús tenía poder para sanar a todos los que allí estaban, porque nosotros podemos pensar en eso, hermano. Él podía haber sanado a todas esas personas que estaban ahí, los ciegos, los cojos y todos los que estaban con problemas de enfermedad. No lo hizo porque sabía que sanando a uno solo iba a causar alborozo. Sanando a todos, la situación podía tomar ribetes incontrolables. Eligió al más necesitado, aquel que se sabía totalmente imposibilitado, aquel que sabía que no tenía la más mínima chance. Es el estilo de ser humano en el que Cristo consigue actuar. Cuando el vaso está absolutamente vacío, es el momento para que el agua de vida lo llene. Jesús lo busca
habla con él, le ofrece la solución a su problema. El paralítico que en ese le dice que no hay nadie que lo pueda ayudar, impresionantemente, ¿cómo puede decir que no hay nadie cuando hay alguien con todo el poder? O sea, Jesús. ¿Cómo que no hay nadie cuando delante está el médico de los médicos, el dueño de la vida y de la salud? Gracias a Dios hay ciertas respuestas que Jesús no toma en cuenta. Él entiende nuestra incapacidad, conoce nuestra insuficiencia y y perdona nuestra torpeza espiritual. Jesús le da al paralítico tres órdenes, según el texto en Juan 5:11, en la versión Reina Valera. l- l- Levántate, esas son las órdenes que le dio Jesús. Levántate, toma tu lecho, anda. Estas eran tres imposibilidades para ese hombre enfermo, tres imposibilidades que por el poder de la palabra de Jesús se hacen ejercicios simples, lo que hasta hacía minutos era utópico, irrealizable y absurdo. Después del encuentro con Jesús es fácil y sencillo. Escucha hoy al gran médico y cumple la orden que Él te da o que nos da a nosotros. Levántate, toma tu lecho y anda. Eso fue lo que le dijo Jesús a este hombre paralítico que llevaba tantos años ahí eh, acostado esperando la ayuda de alguien. Y apareció Jesús eh, para ayudarlo con mucho amor, ternura, y, y lo más increíble es que él fue sanado y bueno, todos sabemos más o menos lo que pasó adelante, más adelante en la historia que él contó y estaba gozoso, alegre, eh, eh, lleno de felicidad, de salud, porque ahí se menciona en el comentario lo que pasó en su cuerpo. Y yo creo que nosotros cuando nuestras oraciones son respondidas, oramos por algunos hermanos, hijos o hermanos de iglesia, o compañeros, vecinos, y el Señor hace un milagro con ellos, eh, lo único que hacemos o hacen esas personas es agradecer a Dios y también estar contento, contarle a muchas personas lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, nos ha sanado, nos ha ayudado, y Él espera que eso de nosotros, que estemos gozosos, alegres, tal vez a veces no haga el milagro de inmediato, pero debemos siempre tener la fe de que el Señor hará en nuestras vidas. Así que, hermano, eh, esa fue la meditación y la reflexión que les traía para el día de hoy, para que meditemos en ella. Si queremos, podemos nosotros mismos estudiar por nuestra cuenta ese en San Juan capítulo 5 del 1 al 9 o más si quieren la historia completa, porque nos trae a mí, al menos en forma personal, una enseñanza para mi persona de que debo creer, de que debo levantarme y, y tener fe. A veces eh, no, dudamos, ¿ya? Y se nos llama también a que no dudemos y si nos falta fe, pedirle a nuestro Señor que nos dé la fe que necesitamos, la fe de Jesús para nuestras vidas. Eso ha sido, mis queridos hermanos, los invito para que oremos en esta mañana eh, eh, para terminar esta meditación. Los invito a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, eh, santificado sea su nombre, Señor. Eh, Le alabamos y le glorificamos, Señor. Le damos las gracias porque usted es nuestro gran médico y que también, Señor, nos enseña a través de esta historia que fue real, Señor, que usted nos ama, es amoroso, Señor, tierno con nosotros y quiere que nosotros seamos sanos en todos los aspectos de nuestras vidas, sobre todo también en la física, en la mental, en la emocional, en la espiritual, Señor. Le damos gracias porque eh, está ahí siempre para nosotros y nos dice que nos levantemos, Señor, y que tengamos esa fe, que actuemos, Señor, y que creamos. Gracias porque nos ofrece cada día a cada uno de nosotros ese gran amor, Señor, que a veces no lo comprendemos eh, y le pedimos ayuda. Que su Espíritu Santo, Señor bendito, pueda obrar en cada uno de nosotros. Pedimos en esta mañana su Espíritu Santo, Señor, el bautismo para cada uno de nosotros y también el discernimiento espiritual para nuestras. Gracias porque nos escucha, Señor, y porque nos ama. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, eso ha sido la, la meditación en esta mañana. Eh, no sé si habrá algún hermano que quiera hacer algún comentario o, o quiera hacer algún pedido de oración en esta mañana. Los invito a que puedan aprovechar este tiempo. Nosotros podemos eh, aprender en esta historia acerca de la fe, de la importancia también que es de ayudar a las personas con necesidad y de que Jesús puede sanar a las personas.